¿Sabías que Chile vivió una crisis económica entre el año 1929 y 1933? Más del 50% de desempleos urbanos, exportaciones desplomadas y 10 presidentes en apenas 4 años. De acuerdo con la CEPAL 2022, las exportaciones pasaron de 279 millones de dólares en 1929 a solo 35 millones en 1932. Parecía una economía sólida, colapsó como un castillo de naipes, pero ¿qué la derrumbó realmente? Según el economista Patricio Meller, Chile creció al 10% anual, pero era una economía vulnerable, dependiente casi exclusivamente del salitre y cobre. Y ahí entra otro factor, la corrupción estatal. El historiador Gabriel Salazar afirma que durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, los millonarios préstamos extranjeros fueron dirigidos a obras públicas, sin planificación ni control técnico. Muchos contratos eran adjudicados por influencia política, no por mérito. El Banco Central de Chile señala que el 68% de servicios de la deuda en 1929 era público y una buena parte se destinó a proyectos sin retorno económico. Como advierten los economistas Felipe Larrín y Rodrigo Vergara, la corrupción y el uso político del endeudamiento externo deterioran la capacidad del Estado para responder a una crisis con eficiencia y legitimidad. Mientras la élite financiera se resguardaba, miles de personas perdían su trabajo, se organizaban ollas comunes y la migración del norte minero a Santiago aumentaba dramáticamente. Julio Pinto, un historiador social, señala que esta crisis fue el punto de inflexión para el nacimiento de los movimientos obreros y sindicatos, que luego serían protagonistas de la historia política chilena. No era solo una crisis económica, era una fractura del contrato social. Durante este periodo, Chile atravesó una situación crítica, pobreza extrema, corrupción en todos los niveles y un colapso económico que llevó al país a una verdadera crisis política. En solo 4 años pasaron por el poder 10 presidentes. Era un caos institucional. Según el historiador Simón Collier, cuando Carlos Ibáñez renunció en 1931, eso marcó el fin de la confianza en el gobierno. La gente ya no creía en sus líderes ni en el sistema. Y como dijo el jurista Carlos León Salvatierra, la corrupción hizo que la población perdiera la fe en el Estado y la política se convirtiera en una especie de ruleta, donde todos buscaban el poder sin un rumbo claro. Pero Chile logró levantarse, como con industrialización nacional, reformas estructurales, protección arancelaria, estabilidad institucional. Según el economista Ricardo French, señala que esta crisis fue tan profunda que empujó al Estado a crear instituciones como el Corfo en 1939, que impulsaron décadas de crecimiento industrial. ¿Y Bolivia hoy te suena familiar? Alta dependencia de materias primas, deuda creciente, denuncias de corrupción. Según el economista Carlos Arce, advierte que Bolivia sufre una fragilidad estructural similar con un modelo primario exportador sin diversificación productiva. La historia no se repite, pero sí rima. Chile cayó por defender y malgastar, pero también nos mostró de las peores crisis. Nacen transformaciones profundas. La pregunta no es si vendrá una crisis, la pregunta es, ¿Bolivia está aprendiendo del pasado antes que sea parte de su presente?